Para poder retomar el tema, vimos que somos templo de Dios, somos hechura de Dios, somos hijos de Dios, y todo lo que podamos ver en estas dos sesiones va a redundar en eso. Y vimos también que hay promesas de Dios cuando nos esforzamos en la fe para obedecer su palabra, para cumplir su palabra. Y vimos también que así como nosotros somos celosos de nuestros hijos, también Dios es celoso de sus hijos. Y si nosotros somos hijos de Él, somos templo de Él, Él toma cuidado de nosotros. Él nos va a llamar a cuentas cada vez que usamos mal lo que es de Él. Si no puedes decir amén, puedes decir ay de mí, o ay nanita, también se vale. Entonces, vimos ahí algunos fundamentos bíblicos de cómo el Señor Jesucristo un día llegó a su casa, a su ciudad natal, fue a visitar a su familia y pasó por el templo y de repente encontró el templo lleno de vendedores. Y no fue eso lo que lo molestó. Se molestó cuando vio que los vendedores daban kilos de a 900, vendían borregos mochos, gallinas puertas, estaban engañando a la gente, porque él dijo: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces, un buen vendedor honrado, honesto, no le roba a la gente. Esto significa que el templo estaba, había gente ahí engañando, comerciantes engañando a la gente, y eso fue lo que más le molestó, que estuvieran robando y mintiendo en la casa del Señor. Y él dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración. Amén. Y los judíos se enojaron con él. Los fariseos judíos dijeron: bueno, ¿y por qué corres a esta gente? Es que siento un vivo celo por la casa de mi padre. Bueno, y si eres cristiano o eres hijo de Dios, como dices, danos una señal. ¿Y qué les dijo? Bueno, les dijo Jesús: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y los fariseos no entendieron ni papas, se quedaron así como que ¿what? Y dijeron: este cuate está mal, o sea, 40 años duramos para edificar el templo y este cree que en 3 días lo va a levantar. Pero dice la palabra que él hablaba de su propio cuerpo. ¿De qué hablaba Jesús cuando dijo derriben este templo? De su propio cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y señalábamos pues que unos somos catedrales, otros capillitas, ¿verdad? Pero somos templo de Dios. A ver, amén. Y veíamos también la lucha de Pablo, cómo Pablo luchaba con un virus peor que el coronavirus. Y Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? El mal que no quiero hacer es lo que hago, y si hago lo que no quiero, entonces no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Entonces el pecado, ¿qué crees? Es peor que el coronavirus, porque va a venir una vacuna tal vez un día, esperemos en Dios que pronto, y el coronavirus va a meterse en cintura, como pasó la influenza, como pasó el ébola y muchos otros. Pero el pecado no ha dañado a miles ni a millones. El pecado ha dañado a toda la humanidad. Es un virus mundial. Nadie está a salvo, excepto una persona que vino a la tierra, llamado Jesucristo. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no se infectó, porque al nacer nació nada más de una mujer llamada María, pero no necesitó nacer de semilla de hombre. Y al no nacer de una semilla de hombre, ahí se rompió la genealogía, ahí se rompió ese virus llamado pecado. Ya no estaba en los genes de Jesús, ya no estaba ahí, aunque nació de María. Pero por lo regular, no por lo regular, está comprobado
por la ciencia que es el hombre el que define la genética. Y al no nacer de hombre, solo de mujer, fue el Espíritu Santo quien lo engendró ahí, el Espíritu Santo de Dios. Ahí se rompió esa contaminación hereditaria de Adán y Eva en Jesucristo. Pero de ahí para allá todos, como Pablo, estamos batallando. Lo que se interpone entre Dios y nosotros es el pecado, es la carne pecaminosa. Porque aunque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una lucha interna. Pablo le llama la ley de la carne, la ley del pecado, que es la que domina la carne. Ahí va a estar hasta que la carne muera. Pero mientras, como Dios le dijo a Josué 6, 7, 8 veces, esfuérzate y sé valiente. Hay una lucha diaria para que ese virus llamado pecado no controle nuestras vidas. Así es que cada vez que el diablo venga con tentaciones a incitarte a pecar, tú cántale esa que dice, no controles. ¿Cómo va esa? Son los tiempos de los 40 y más. Ya los que tienen menos de 40 no la conocieron. ¿Quién la cantaba esa? ¿Tú sabes, Fernando? No sabes quién. No controles mi sentido. ¿Sí va? No, la Angie no tiene ni idea de lo que está diciendo. No, la Angie es del partido para acá, creo. Entonces, estamos expuestos a ese virus. Toda la humanidad ha sido afectada. Pero también vimos el domingo pasado que así como el virus natural, el coronavirus, tiene etapas, así también el pecado tiene etapas. Por ejemplo, alguien puede estar contagiado de coronavirus y no saberlo. ¿Cómo se llaman? Asintomáticos. Alguien puede tener pecado y ni siquiera sabe. Sí. Hay gente que no conoce a Dios y cree, no, yo soy muy bueno, pastor. Es verdad, yo puedo ir a la iglesia. Soy muy bueno, no le falta nada a mi esposa, a mis hijos. Soy muy bueno. Soy más bueno que, pues no sé, un pan de trigo recién horneado, por ejemplo, con queso Filadelfia adentro. Híjole, qué coraje. Pero la Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no es salvo. Es más, un día un joven se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús lo reprendió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Que no sabes que bueno solamente el Padre? ¡Wow! Si Jesucristo no se consideraba bueno, ahora imagínate nosotros. Entonces, necesitamos el antídoto. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. ¿Amén? Amén. Y entonces alguien puede tener el coronavirus y no saberlo. Luego hay una etapa de incubación o de... ¿cómo se llama? Sí, de incubación o de engendrar. Son de 14 a 15 días. Se sabe si la persona presenta síntomas, ¿verdad? Y ya después de eso, pues vienen las consecuencias. Ya que el virus se incubó o se engendró dentro. Bueno, igual el pecado. La primera fase es la tentación. ¿Sí? La tentación entra por la vista, por el oído. Vienen pruebas. La Biblia dice, feliz el que soporta las pruebas. Vimos cómo prevenir esto. Vimos la segunda fase. La segunda fase es la incubación del pecado. Que el enemigo externo, llamado Satanás, viene y provoca al enemigo interno, llamado concupiscencia o deseos desordenados, y se hace una amalgama y entonces ambos comienzan a engendrar un pecado en la mente. Y pasan días de no accionar, pero antes de que una persona comete pecado, ya en su mente lo estuvo incubando. Lo estuvo pensando hasta que ¡pum! De repente llorando canta esa alabanza que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cómo va esa misa? Usted se la sabe. Si le llevaban serenata, no sé. Caí otra vez. No fue de un día para otro. Pasó tiempo. El diablo vino con tentación. Despertó las malas pasiones y en mi mente permití que se incubara esa tentación.
La tentación no es pecado, se convierte en pecado cuando ya engendró. Y la tercera fase es la acción, la consecuencia, la acción y la consecuencia. Vimos en Santiago 1:15, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, y cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender a limpiarnos de toda contaminación. Amén. Tenemos que aprender cómo limpiarnos, así como lavamos la ropa casi a diario. ¿Quién lava la ropa a diario? Eso, gloria a Dios, hombres hacendosos y diligentes. ¿Sí? Me preguntaron, ¿y a ti te ponen a lavar la ropa, pastor? No, jamás. Otro que ha lavar trastes, barrer, pero jamás lavar ropa. Entonces dice la palabra en Romanos 8:1, no está en la pantalla, estoy recapitulando, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 1 Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, así como se ensucia la ropa, también el cuerpo se ensucia. Habla de contaminación de carne y de espíritu, y tenemos que aprender a limpiarlo. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Amén. Segunda de Corintios 6:14, entramos en materia. Dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas, ¿qué dice ahí? La luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice? No tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17, por eso el Señor también dice, ¿qué dice? Apártense de ellos, no toquen nada impuro, y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo. ¿Quién? ¿El pastor? No, el Dios Todopoderoso. Estamos leyendo una Biblia de lenguaje sencillo, lenguaje actual, lenguaje sencillo. Entonces aquí hay sabiduría. Aquí está el principio para comenzar a descontaminarnos. ¿Estamos de acuerdo? Habla de un proceso, habla de personas, habla de lugares, habla de acciones que debemos de tratar de evitar. El domingo pasado vimos que una de las maneras de prevenir el pecado es huir de él. Huir. Si la tentación se presenta y yo sé de qué tobillo cojeo, pues tengo que huir, tengo que desaparecerme de ahí, tengo que ofrecer resistencia. Eso dice la palabra: sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de tu vida. No dice ni que pelees con el diablo, ni que le prediques al diablo. No, dice resístelo, resístelo. ¿Y qué es resistir? Es estar firme. Es decir, no. Oye, pero no pasa nada. No seas religioso. Jesús tomaba vino. ¿Te va a hacer daño una cervecita helada? -3 grados para calor. No creo que te hagan daño, nada más porque el pastor te dice, te lo prohibieron, ¿verdad? Entonces el diablo busca la manera de persuadirte. Y te dice el diablo: no pasa nada.
Estás bajo la gracia, no pasa nada. Entonces hay cristianos que no ofrecen resistencia a la tentación. A la primera que le enseñan una hamburguesa, vámonos. A la primera, porque el diablo sabe lo que nos gusta, ¿sí? Hay una semilla del enemigo dentro de nosotros, es el pecado, y el diablo ni siquiera tiene que entrar a tu mente porque no puede, pero de lejos te enseña lo que te gusta, lo que le gusta a tu carne. Entonces hay que ofrecer resistencia. Dios ayuda, Dios provee, Dios fortalece y Dios libra a los que ofrecen resistencia. Pero el que ve el pecado y se deja caer de muertito así para atrás, dice Dios, pues ¿cómo le ayudo? Este ni siquiera pelea, ni siquiera se resiste, ¿verdad? ¿Cómo le ayudo? Pero el que está luchando, el que está sufriendo, como Pablo que decía, el mal que no quiero hacer es lo que hago, Señor, perdóname. El bien que quiero no lo hago, Señor, estoy luchando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Es una lucha tremenda, Pablo resistiendo la tentación. Hola. Y era apóstol. Estamos hablando de un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un pastor de pastores. Alguien que establece iglesias y supervisa y sigue abriendo iglesias. No estamos hablando de cualquier cristianillo que habita la serranía. ¿Verdad que no? Estamos hablando de un alto rango de fe. Pero ¿qué crees? Seguía luchando con ese virus llamado pecado. Hola. No somos débiles, pero también tenemos salida, tenemos solución, tenemos que resistir, tenemos que sacar la vuelta. Vimos en Proverbio, no recuerdo qué proverbio era, pero ahora luego me lo soplan, de que dice, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el insensato ve el peligro y sufre la consecuencia. Traducción sonorense. El inteligente ve el charco y le saca la vuelta, pero el que está medio sonso ve lodo y se le antoja patinar y sale todo ensoquetado del charco. Hola. Entonces, bueno, si queremos ponerle una cereza al pastel, vamos a 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Amén. Ahí está la clave. Ahí está la clave de lo que tenemos que hacer para descontaminarnos. Está hablando de una palabra, santidad. Y la santidad es el principio de la sabiduría, porque sin temor a Dios no hay santidad. Dice Proverbio 1, por ahí del verso 4 o 5 en adelante, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Amén. Entonces, fíjate bien, dice ahí que necesitamos entrar en un proceso de santidad. El comienzo para la descontaminación de la carne y del espíritu se llama santidad. Amén. El proverbio que me nombré ahorita es Proverbio 22:3. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato sigue adelante y recibe el daño. Ok, entonces, fíjate bien. Aquí estamos hablando de dos partes de nosotros que se pueden contaminar. Aquí la palabra espíritu se traduce como alma. Hay algunas partes en la Biblia donde espíritu se traduce como alma y hay otras partes donde espíritu es espíritu, así nada más. Pero aquí en este caso se traduce como alma. Entonces, lo que está diciendo aquí
es que mi cuerpo se puede contaminar y mi alma también. ¿Sí? ¿Qué hay en el alma? ¿Quién me dice? Emociones. ¿Qué más? Al que me dé las otras dos respuestas le doy un punto para el examen. Mente. Sí, mente o pensamiento. Ahora le falta una. Esa es Jesús. Pues trae la tercera. Ahí la traes. Emociones. No, decisiones. Estamos hablando de mente, pensamientos, emociones y decisiones. Esas tres partes son mi alma. Se pueden ensuciar mis pensamientos, se pueden contaminar mis sentimientos y, por consecuencia, decisiones equivocadas. Es cuando ya se está accionando en el pecado. Y la contaminación de la carne habla de los pecados del cuerpo, pecados sexuales, para ser específicos. Entonces, lo que hemos venido leyendo es que somos templo de Dios. Y específicamente dice, somos templo del Dios viviente. Así es que si hay un Dios viviente, hay dioses muertos también. Porque está especificando. ¿Sí? Dios viviente significa que hay dioses muertos. Hay dioses que tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Dice la palabra, tienen pies y no caminan. Los tienen que pasear. Entonces están muertos. Pero aquí estamos hablando de que nosotros somos templo del Dios viviente. Amén. Entonces, somos templo de Dios, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y esto es de vital importancia que lo entendamos, porque esto marca nuestra realidad espiritual. Un cristiano que no tenga claro esto, pues no es cristiano, es cristino. Sí, un cristiano que no ha entendido esto, el fundamento de que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios viviente, si no lo ha entendido, no es cristiano, es cristino. Es más, no es hermano, es primo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está caminando un camino de fe y no está convencido de los fundamentos de la fe. Entonces, he ahí la vital importancia de estar conscientes de qué somos y quiénes somos respecto a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el apóstol está exponiendo con toda libertad, con toda claridad, de que Dios nos ha escogido para ser suyos, para ser hijos, pueblo y templo. 2 Corintios 6:16, lo recordamos, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí me está hablando de una razón, pero hay otras razones que Pablo nos expresa en estos textos, que nos exhorta a la santidad, que fue lo que vimos hace 2 versículos. Ahora, en el 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Así comienza hablando, y luego habla de la santidad, luego habla de descontaminarnos del cuerpo y del espíritu. Entonces, existen promesas que Dios nos da a través de su palabra que merecen la pena que obedezcamos. Más bien que entendamos que el cumplimiento de esas promesas demandan obediencia. Vale, las promesas de Dios siempre vienen con instructivo. Dice Dios, si haces esto, te voy a dar esto. Tú compras un abanico y como a los hombres nos pasa algo, no sé si nomás a mí, pero que compramos aparatos y no queremos leer nada, así, empezamos, le ponemos la pata arriba y la cabeza abajo y la esposa dice, lee el instructivo. No, yo sé cómo se hace.
Y de repente quedó como Robocop ahí, hasta echa el aire al revés en la abanico. A los hombres no nos gusta leer el instructivo. La mujer es más cuidadosa en eso. No sé si alguien me puede dar la contra. Confirmada. Sí, los hombres somos muy, decimos en Sinaloa, arribiatados, desbocados. No, si yo sé cómo se hace, hombre. Y no funcionó el aparato. Y resulta que en el instructivo decía cómo hacerlo funcionar. Bueno, cada promesa de Dios trae instrucciones. Amén. Es muy importante, en las Escrituras siempre junto a las promesas de Dios hay condiciones que obedecer para que esas promesas se cumplan, se hagan realidad, las vivamos, las experimentemos. Amén. Los seres humanos somos muy buenos para hacer atajos. Hasta ahí hay una canción que dice: caminante no hay camino. ¿Cómo va esa canción? Te la sabes. Caminante no hay camino, se hace camino al andar y la gente se esponja. No, esa canción es pura rebeldía. Es la canción del rebelde esa. ¿Sabes por qué? Porque sí hay camino. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Sí hay camino, pero me encanta hacer veredas. Es que por aquí está más cerca, es que por aquí es menos cansado. Pastor, no habrá chance de salvarme sin tanto mandamiento. Oye, pastor, ¿no habrá una manera más fácil de agradar a Dios? Hola. Entonces, cada promesa de la palabra trae un instructivo, trae un manual, trae una condición que cumplir. Amén. La primera promesa que leímos ahorita, que está en 2 Corintios 6:16, es que somos templo del Dios viviente. Esa es la primera promesa. Ahora, en sí esta es una promesa cumplida. Es algo maravilloso, es algo inexplicable. Es un gran misterio revelado y manifestado a nosotros. El Señor Jesús dijo: te doy gracias, Padre, porque no le has revelado tus misterios a los sabios del mundo, se los revelaste a los pequeños, a los niños. Entonces, que seamos templo del Dios viviente es Dios viniendo a habitar dentro de nosotros. ¡Wow! ¿Te ha tocado ver cristianos tristes, cabizbajos, meditabundos, con cara de acontecidos, flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones y aparte deprimidos? Eso sí, el hambre nunca se nos quita, ¿verdad? Pero todo lo demás. No, al contrario, nos da más hambre. Y dice: pastor, es que estoy pasando tantos problemas y oro a Dios y Dios no lo veo, no me habla. Y yo digo: ¿sabes por qué no puedes ver a Dios? Porque está dentro de ti. Por eso no lo puedes ver. Él está en tu corazón. Y a veces hay una vocecita ahí en tu conciencia diciéndote: haz esto otro y haz esto otro. Es la voz de Dios queriéndote guiar. Pero como estoy tan acostumbrado a hacer las cosas como Vicente Fernández, a mi manera, para luego cantar: tal vez lloré, tal vez sufrí, pero todo fue a mi manera. Yo no ocupo bules para nada. Yo sí me fue mal, pero así lo quise. Mire, yo más golpeado que las patas de la camilla de una ambulancia, pero él. Entonces, lo que no hemos entendido los cristianos es que Dios está dentro de nosotros a través de la fe. Es Dios viniendo a morar, a habitar. Esto es mucho más que una estancia pasiva, estática. Esto es mucho más que legalismo, nomás porque lo dice la Biblia ya. No, es mucho más que eso. Es una realidad viva, es el mover de Dios en nuestras vidas. ¿O no dice la palabra que es el Dios viviente?
Es un Dios vivo, es un Dios que ve, que oye, que habla, que se mueve, que decide, que se entristece, que se alegra y está dentro de nosotros. No está hablando nada más de, no, pues la Biblia dice ya, porque la Biblia dice ya, tengo a Dios adentro. Sí, pero déjalo fluir, déjalo mover, déjalo manifestarse en tu vida. ¿Cómo? Se imite de manera, ¿cómo? La alabanza, la adoración, la oración, la palabra, recibe, da, ayuda al necesitado, haz todo lo que Dios te pide que hagas. Amén. Dios no es una figurita estática, muda. Es más, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ser templo de Dios, escucha bien esto, ser templo de Dios implica tener una relación íntima, una comunión estrecha con Él. Y algunos también, pero ¿cómo hacer eso? Bueno, los que están casados saben de lo que hablan. Un matrimonio habla de una relación íntima, una comunión estrecha, personal, sólida, una amalgama poderosa. Desde que yo me casé, mi mejor amiga es mi esposa. Desde que yo me casé, ella es la que conoce mis virtudes y mis grandes defectos. Nadie me conoce como ella me conoce. Nadie escucha mis problemas como ella los oye. ¿Sabes por qué? Porque hay una comunión estrecha, una relación íntima, hay una amalgama, hay un conocimiento pleno el uno del otro. Amén. Y el que no lo ha entendido, pues cásese para que entienda. Tiene de aquí el otro domingo. Los papás voltean a ver a los solteros y le hacen así. Es lo mismo con Dios. Que el Dios viviente esté viviendo dentro de mí, y si no tengo una relación íntima, una comunión estrecha con Él, si no platico con Él, no nada más los domingos ni los miércoles, sino todos los días, si no platico con Él, si platico cada tercer día, imagínate un matrimonio que nada más platiquen cada 3 días. No me hables, hoy no toca platicar, hasta jueves. Pero mujer, no. Feo, lo mismo, Dios quiere hablar a diario conmigo. Y yo, espérate, Señor. Espérate. Estoy trabajando. ¿Y no ves que estoy preocupado? Dios, hijo, pero quiero hablar contigo. No, pues espérate. Te toca el domingo. Hola. ¿Eres templo de Dios? ¿Eres casa de Dios? ¿Sabes que Dios está dentro de ti? ¿Y qué está esperando? Dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo será llamada la casa de Dios? Casa de oración. Y eso habla de una plática diaria con Él, no necesariamente de rodillas. Gloria a Dios cuando tenemos esa intimidad, y todos debemos tenerla. Pero manejando, trapeando, barriendo, trabajando, hay muchas formas de platicar con Él. Tú puedes estar haciendo tus quehaceres diarios y tener una actitud de oración, de comunión con Dios. Amén. Mi casa será llamada casa de oración. Pero, ¿cómo la encontró Jesús? ¿Cómo la encontró? ¿Por qué se molestó? ¿Cómo? La habían hecho una cueva de ladrones. Uy, hay ladrones dentro de la casa robando tu relación con Dios, tu fe, tu salud, tu esperanza, tu alegría, tu gozo. Ahí están robando.
¿Qué hay que hacer? Agarre un chicote como lo agarró el Señor y nomás no aviente nada en la casa. El Señor aventó todas las mesas. Usted no aviente nada. Usted nomás agarre el chicote y péguese en el pan. No, eso no es cierto. Y póngase a orar. Ese lazo, ese chicote es la palabra de Dios. Es el látigo de Dios golpeando a los ladrones. Declare la palabra de Dios en su vida. O no dice la palabra, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el chaparrito, póngase botas. Diga el gordito, flaco soy. Diga el flaco, así estoy bien. Diga el feo, guapo soy. Diga el guapo, pues más guapo soy. Todo es cuestión de fe. Pero usted tiene que, si se va a enojar, enójese contra esos ladrones que están dentro de la casa. El orgullo, el ego, la soberbia, la indiferencia, la pasividad, la flojera. Agarren un chicote y sáquenlos del templo. Hola. Así Dios quiere hacer de cada uno de aquellos que creen, quiere hacer de ellos un santuario, un lugar donde Él se manifiesta, desde donde se comunica con cada uno de nosotros. Entonces, ser templo de Dios significa que ha habido una previa consagración, una dedicación, una entrega de nuestras vidas en cuerpo y alma para hacer su voluntad. ¿A quién le tocó venir cuando nos cambiamos de este local? ¿Te acuerdas, Jesús? ¿Cómo estaba aquí? ¿Te tocó venir aquí adentro? ¿A ti, Angie? Cuando nos cambiamos aquí, no, hombre, man. ¿Cómo? ¿Qué tanto de tierra había? Una buena alfombra de tierra, animales muertos. Era un tierrero. Un mes más y nos daban procampo, yo creo, de tanta tierra. Las paredes manchadas, no había techo, nomás unas cuantas hojas manchadas y bueno. Y yo le decía a Dios, ¿estás seguro que aquí es? Sí, me dijo, aquí es. Señor, hay muchos locales limpiecitos. Aquí dije, ay, nanita, a trapear y a barrer. Entonces, antes de que este local se convirtiera en templo, pasó un proceso de limpieza, de sanidad, de desinfección, de lavar, limpiar. De ser templo de Dios, hay que pasar un proceso de ser lavados, limpiados, purificados. Pero el primer paso es la elección. La elección de Dios. Nosotros vivíamos aquí a una cuadra y media, rentábamos un local en la Juárez, la colonia Juárez, y pasamos por aquí y miramos, afuera había un carro viejo desbaratado, y había una selva ahí. Y yo una vez, así como de ajugandito, le dije, Señor, ¿no te gusta ir para la iglesia? Y el Señor la tomó en serio. Pero ya que estábamos metidos, le decía, Señor, hay otros locales limpios. Proceso de consagración. Nuestro pastor Gerardo vino de Sinaloa, ungió el local, declaró el reino de los cielos aquí. Amén. Entonces, el templo de Dios habla de una consagración, una dedicación, un proceso de limpieza, de santidad, porque un templo es un lugar de culto, dedicado a la adoración, al servicio de Dios. Entonces, nuestra vida como creyentes, como cristianos, es un continuo entregarnos a Dios. Es de continuo rendirnos a la voluntad de Dios y a su grandeza. Amén. Y así como Dios eligió este local, así te eligió a ti. Acuérdate el primer día que te dijo alguien, Dios te ha elegido para ser su hijo, y tú volteabas para atrás. ¿Es mío? Dios te eligió para usarte. ¿A mí? O sea, Señor,
Yo sé que existes, pero se me hace que te equivocaste conmigo. No, a ti te escogí. Señor, pero ¿qué no has visto la vida que yo llevaba, que yo llevo? Sí, por eso te elegí. ¿O no dice la palabra que lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo necio del mundo, elige Dios para levantar una obra grande? Dice el Señor, para que no exista duda que el poder es mío y no tuyo. ¡Wow! Nada más por eso te escogí. Para que no te quede duda ni a ti ni a nadie que es mi poder en ti, no tu poder. Porque antes de mí estabas todo ensoquetado de problemas, de enredos, vicios. Entonces el templo de Dios es continuamente rendirme a Dios, entregarme a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí, mándame al África. No, hombre, a Tierra Blanca te voy a mandar. Señor, heme aquí, mándame a evangelizar Inglaterra. Oh, que Inglaterra, a Tentanchopo te voy a mandar. Señor, heme aquí tu templo y tu herramienta, mándame a Cancún a evangelizar a los turistas. No, hombre, que Cancún, al Channel, allá andan los plebes tomando y robándose y fumando. Ya te voy a mandar al Channel, también allá. Hola. No es como yo diga, es como Dios diga. Amén. Segunda promesa. No voy a decir que con esta termino porque luego me suben al Facebook que falta media hora. Segunda promesa. Segunda de Corintios 6:16. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok. La promesa en estas palabras es que Dios será nuestro Dios personal. Escucha bien esto. Somos parte de una familia. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Así. Padre Nuestro. Colectivo. Familia. Pero también dice Señor mío y Dios mío. Es un Dios colectivo, pero también es un Dios personal. Amén. Y significa que Él estará por nosotros y a nuestro favor siempre y cuando nosotros caminemos en la dirección que Él me está pidiendo. Entonces, hay promesas condicionadas a las demandas de Él. Y lo que Dios nos dice aquí es que Él se dará a nosotros, será nuestro Dios, es decir, se entregará a nosotros, nos cuidará y nos protegerá. Nadie creyó. Yo voy a decir amén por todos. Amén. ¿Sí? Vamos a orar por los que no creyeron. Romanos 8:31. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, ¿qué dice? Nadie, repeat after me please, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él, ¿qué dice? Todas las cosas. Repita conmigo, todas las cosas. ¿Qué te hace falta? Lo que sea, dice Dios. Si te entregué a mi Hijo, ¿tú crees que te voy a negar lo que necesitas? Si te entregué a mi Hijo en la cruz, lo sacrifiqué por ti, ¿tú crees que no te voy a proveer lo que necesitas? Pero necesito ser una persona de convicciones firmes. ¿Cómo? Convicciones firmes. El error de muchos cristianos es querer enfrentar la vida y querer enfrentar al diablo y querer enfrentar al mundo en sus fuerzas, a su manera. ¿Y qué dice el verso 31? Dice, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar contra nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué me va tan mal? Pues porque no estoy en el lugar que Dios me está pidiendo que esté. Sí, Él está de mi parte. Pero pregunta, ¿yo estoy de parte de Él? Hola.
No es la misma decir Dios está de mi parte que yo estoy de parte de Él. Es decir, estoy haciendo lo que a Él le honra y le agrada y le glorifica. Por eso nos metemos en tantos problemas. Claro que Dios está de mi parte, pero es como el que le dice, aquí espérame Dios, yo voy a hacer, oye hijo, pero no, aquí espérame Dios, yo voy a hacer. Oye mi hija, pero no, espérame Dios, yo sé cómo tratar con este hombre. Ah, es muy necio, pero yo sé cómo. No, mi hija, no es así, espérate Dios, espérate. No. Hola. ¿Hay cristianos ahí? Por eso estamos tan desgastados, tan afligidos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está de nuestra parte, pero sigo aferrado a ponerlo como espectador y hacer las cosas como yo creo que son convenientes. Entonces, esta promesa no solo nos dice, pase la alabanza por favor, esta promesa no solo nos dice que Él será nuestro Dios, sino que también nosotros seremos su pueblo. Y esto me habla de entregarnos a Él, de darnos a Él. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora, ¿qué dice? Son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Amén. Wow, me encanta este versículo. Somos real sacerdocio, pueblo elegido, nación adquirida, dice el Señor, nación santa. Ya no somos un triste venadillo que habita en la serranía, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Él es mi Dios, yo soy su pueblo. Eso habla de un proceso mutuo. Amén. Y la última promesa dice, y yo les recibiré. Bueno, no es la última, es la tercera. Yo les recibiré. Según en Corintios 6:17, eso significa que cuando yo camino en la dirección de Dios, hago su voluntad, estoy esforzándome en llenar sus demandas de un Dios santo. Entonces cada vez que yo clame a Dios, cada vez que agarre el 911 espiritual, Jeremías 33:3, y clamo a Dios en medio de un problema, y si Dios ve que yo estoy caminando en su dirección, Él me va a recibir. Él va a recibir mi oración. Eso es lo que Él está diciendo ahí. El corazón contrito y humillado, el corazón arrepentido, dice el Señor, yo no lo rechazo. ¿Cuándo? Cuando está caminando en mi dirección. Cuando se está entregando a mí, dice el Señor. Cuarta y última promesa, y seré para ustedes por padre, y ustedes serán hijos y serán hijas mías. Amén. Cuando la relación con Dios, la intimidad con Dios va en aumento, seremos un templo consagrado al Señor. En esta última promesa, Él nos promete ser nuestro Padre. Y no solamente eso, sino tratarnos como hijos. ¿Cuándo sucedió que nos convertimos en templo de Dios? Cuando yo invité a Jesús a entrar en mi corazón. Cuando yo invité al Señor Jesús a través de una oración de fe y le dije, Señor, abro mi corazón y te invito a vivir en mí. En ese momento Él entró, cenó conmigo y yo con Él. Me convertí en su templo. Y dice la palabra que a través del arrepentimiento Él borró nuestros pecados pasados. He aquí todo es hecho nuevo. Ahora, hago una aclaración. El que seamos llamados hijos de Dios no significa que Él deba darnos todo lo que pedimos. Él no está obligado a darnos todo lo que queremos. No está obligado a eso. ¿Sí? Él primero va a observar si nosotros estamos considerando sus demandas,
Imagínate que Dios le dijera que sí a todas nuestras peticiones. Imagínate. ¿Has visto una película que se llama Todopoderoso? Jim Carrey, que criticaba a Dios y le dijo, bueno, te voy a dar chance, que tú seas Dios, ¿verdad? Por un tiempo. Y hay una escena donde está en una computadora donde llegan todas las peticiones de la humanidad. Y por flojera, ¿qué hizo? A todas les daba que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Enter. Sí, a todos les contestó que sí. Pues ahí tienes que todo el mundo se sacó la lotería. Y era una manifestación. Bueno, tú ya viste la película. Pero imagínate que Dios dijera que sí a todas nuestras peticiones. No, Él es soberano. Él sabe cómo, cuándo y dónde y a quién. Amén. Y a nosotros nos queda esperar, obedecer, someternos a su voluntad, teniendo en consideración que para que Dios no nos tenga como a hijos, sino también nos trate como a hijos, hay que hacer su voluntad, hay que ser guiados por el Espíritu de Dios, hay que soportar la disciplina de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y número 3, Hebreos 12 dice, si soportan la disciplina, Dios los tratará como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serán bastardos y no hijos. Tres cosas para asegurarnos de que realmente somos hijos de Dios: hacer su voluntad, número 2, ser guiados por el Espíritu Santo, y número 3, soportar la disciplina de Dios. Amén. Si usted pasa ese test, ya la hizo. Si usted llena esos 3 requisitos, esas 3 demandas, ya usted puede estar seguro de que realmente es un hijo de Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar para que el Señor nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aquí estamos, Dios, con nuestras manos levantadas. Hoy venimos, Señor, a exaltar tu nombre. Hoy venimos, Señor, a decirte que te necesitamos. Dile, Padre, te necesito. Han sido días duros, han sido días de lucha, de tentación, han sido días de pasividad, han sido días, Señor, de incertidumbre, tal vez, de ansiedad, días tal vez de pérdidas, no solo materiales, sino ver partir a seres queridos. Han sido días duros de tentación, Señor, pero de algo puedo estar seguro: tú siempre estuviste ahí, tú siempre has estado ahí. Dile, Señor, gracias por no abandonarme cuando más te necesitaba. Quiero adorarte, Señor, con todo mi corazón. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación, y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.